noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Vamos a comenzar. Niños, pueden pasar a su salón. Pueden pasar a su salón los niños. Nosotros vamos a dar inicio a nuestro tema. Ok, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día más que nos permites estar aquí. Gracias por tu fidelidad, gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Señor, en esta noche, Señor, queremos darte gracias por cada uno de la vida de mis hermanos que está aquí. Gracias porque permitiste que llegaran con bien. Por aquellos que aún vienen en camino, Señor, y aún no llegan con bien, también te pedimos que puedan llegar con bien, Señor, a este lugar. Gracias, Señor, por este tema que vamos a compartir, por este nuevo tema. Te pedimos que nos des sabiduría, nos des entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar con nuestro estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Como dice ese dicho, no hay día que no se llegue y plazo que no se cumpla, pues ya estamos en eso, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con nuestro tema de Apocalipsis y pues antes de iniciar con este tema, hermanos, lo más complicado con lo que nos podemos encontrar, o yo se los voy a decir así, yo como pastor, lo más complicado con lo que me he podido encontrar con esta iglesia local es readoctrinar. Ese es el punto, readoctrinar. ¿Por qué? Porque es más fácil adoctrinar que readoctrinar. Es más fácil que una persona venga, voy a llamarlo así, en cuanto a las cosas del Señor, en ceros, o sea, limpio, que cuando ya viene alguien con otras creencias u otras ideas. Y esto hablamos en todos los aspectos, ¿verdad? En todas las doctrinas. Hermanos, entonces, por favor, traigan su libreta, traigan su pluma, hagan sus apuntes, apunten los versículos, estudien, porque el punto de hacer este estudio de Apocalipsis no es que nomás vengan y lo escuchen, sino que estemos estudiando juntos, ¿verdad? Que estemos estudiando a la par. Y yo sé que algunos de ustedes podemos tener en este libro de Apocalipsis, puede haber diferencias doctrinales, pero yo les pido, hermanos, que realmente ustedes estén estudiando. A ver, para empezar, ¿quién hizo la tarea de Juan? ¿Sí leyeron Juan, las cartas de Juan? No todos, ¿ven? Ese es el punto. Si no vamos a estar haciendo las cosas, o no nos vamos a estar metiendo de lleno a estudiar el Apocalipsis, va a ser un poco complicado entender o comprender, no porque realmente Apocalipsis sea difícil de comprender o de entender, pero yo por eso les decía que leyeran Juan para que pudieran entender o comprender un poquito el lenguaje de Juan, cómo Juan escribe, cómo Juan se dirige a la iglesia, cómo Juan hace o es su vocabulario diferente a Mateo, diferente a Marcos, diferente a Lucas. Ok, hermanos, entonces vamos a estarnos dando la tarea de estudiarlo. Y yo sé que algunos de ustedes dirán, es que yo llevo a lo mejor 5, 10, 20, 30, 40 años estudiando o viendo Apocalipsis, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que no llevamos ni 5, ni 10, ni 15, ni 20 años estudiando Apocalipsis. Quizás llevas 5, 10, 15, 20, 30 años sabiendo o creyendo tú cómo es Apocalipsis. Y esa es una gran diferencia, una gran diferencia. Mira, yo por 15 años hablaba en lenguas, y cuando yo me metí realmente a estudiar lo que es los dones espirituales, me di cuenta que por 15 años tuve una práctica con la cual me habían adoctrinado y no por mi propia cuenta había escudriñado la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, esa es lo que se puede hacer o puede haber estas diferencias hasta que nosotros por nuestra propia cuenta
no comencemos a estudiar, nos vamos a dar cuenta de las cosas o poder aprender más las cosas. Y yo quiero comenzar con una pregunta, hermanos, porque el día de hoy no nos vamos a meter de lleno al libro de Apocalipsis ni al capítulo 1, todavía no. Pero yo quiero comenzar con una pregunta y vamos a estar haciendo esto interactuado. Yo pregunto, ustedes contestan, ustedes pueden preguntar, yo contesto. Tienen toda la libertad de hacerlo, ¿sale? Ok, hermanos, y yo quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué mayor sufrimiento pudiéramos tener los cristianos hoy en día comparado con la iglesia del primer siglo? ¿De verdad crees que nosotros podemos tener un mayor sufrimiento comparado con la iglesia del primer siglo? Pregunto. No. Fíjense bien la pregunta. Repito. ¿Creen que nosotros podamos tener un mayor sufrimiento comparado a la iglesia del primer siglo? ¿Sí? Ser echados al Coliseo, ser llenados con brea y prendidos para alumbrar la ciudad, ser sacrificados con nuestros propios hijos, que el gobierno lo apruebe, ¿sí o no? Entonces, ¿creen que podamos tener un mayor sufrimiento que la iglesia del primer siglo? Y entonces, ¿por qué esperamos una mayor tribulación? Pero, completamente, de que hay cristianos que mueren, pero estamos hablando de algo global, general, iglesia universal. Entonces, ¿por qué esperamos una mayor tribulación? Ok. El detalle, hermanos, de todo esto es que el Señor Jesucristo nunca, y apréndete esta palabra, nunca le dijo a su iglesia que no iba a sufrir. Él no prometió a su iglesia que él iba a sufrir. Él les prometió vida eterna. Pero nos gusta un evangelio donde no tengamos que pagar el precio. Por eso cuando nosotros oímos sufrimiento, preferimos evitarlo, preferimos decir no. Pero algunos de los que estamos aquí va a morir de cáncer, algunos de los que estamos aquí puede morir atropellado, algunos de los que estamos aquí quizás puede morir de hambre, algunos de los que estamos aquí puede morir de una enfermedad terrible. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a eso, hermanos. Estamos expuestos a poder morir de cualquier forma. El Señor Jesucristo, repito, no prometió librarnos de sufrimiento. Lo que Él nos prometió fue vida eterna. Fue lo que Él nos prometió. Ok, entonces, hermanos, dentro de todo ello, yo creo que necesito darles las posturas que hay para interpretar Apocalipsis. Y después de que demos las posturas que hay para interpretar Apocalipsis, ¿por qué existen estas posturas? ¿De dónde nos basamos para que pueda haber estas posturas? Tendríamos, una vez que definamos qué ver estas posturas, necesitaríamos ver esos versículos que parecen o que quizás son, lo voy a dejar así en estos dos lados, que parece o que quizás son, que todas estas cosas que el Señor Jesucristo dijo de terremotos y todo esto, ¿hacia quién iba dirigido y por qué iba dirigido? Y para eso necesitamos estudiar la Biblia en todo su contexto. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien, hermanos, necesitamos comprender que Apocalipsis quizás no es como nos lo han enseñado. Repito, ¿por qué?
porque hay otras posturas, no solamente la que tú te sabes, hay otras posturas. Quizás no las sabes, no sabes cuáles son otras posturas. Si yo te preguntara y te dijera, ¿por qué crees esa postura? Tú me dijeras, porque descarto las otras tres. Y si yo te preguntara, ¿por qué descarta las otras tres? Porque en esta no comparto esto, porque en esta no comparto esto, y porque en esta no comparto esto. Por eso yo me enfoco en la cuarta postura. La verdad que muy pocos dirían eso. Si compartimos una postura es porque así nos la enseñaron, porque así la hemos aprendido, porque así nos lo han representado y de esa manera nosotros la hemos enseñado a otras personas, pero no porque realmente hayamos hecho un estudio profundo de las interpretaciones de Apocalipsis. Ok, entonces hermanos, yo te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tú invitas a alguien por primera vez a la iglesia? Le dices, oye, te invito a mi congregación. La mayoría de las personas no quieren venir, deja tú de porque duramos una hora, pero algunos que ya han experimentado ir a otras congregaciones te van a decir, no, yo no quiero ir ahí con los hermanos. Y les vas a decir, ¿por qué? Porque tú lo estás invitando aquí a Iglesia Bíblica Camino de Santidad. Vamos, te invito. Te van a decir, no, yo no me gusta ir a mí a las iglesias, esas cristianas. ¿Por qué? Porque ahí la gente brinca, la gente se cae al piso y luego pues hablan bien raro y luego pues te piden el diezmo y esto y lo otro. Y tú le dices, no, nada que ver, nada que ver. Aquí nadie se ha caído, bueno, uno que otro a lo mejor porque se tropieza, ¿verdad? O cuando teníamos esas sillas que se nos quebraban, ¿se acuerdan? Que estábamos donde iniciamos en la casa y como eran sillas de plástico y era pues así piso, pues se resbalaban y se quebraban, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente dice esto? ¿Por qué la gente tiene este concepto de que todas las iglesias son como alguna vez ellos los han experimentado? Porque es lo más conocido que hay. Es lo más conocido que hay. Las iglesias pentecostales son las más conocidas, son las que más hay. Y el hecho de que ellos hayan visitado es como, una vez decían, es que tú tienes en tu congregación casi toda la gente de Grupo Amor. Pues es la congregación más grande que hay, y obviamente pues la van a pisar por ahí, porque es lo más grande, lo más visible. Ponle ahí Iglesia Cristiana en Colima y te va a aparecer. Pero es por eso, nada más, no porque yo esté yendo afuera a darles volantes y le estoy diciendo, ven acá a la congregación. No, nunca lo hemos hecho. Entonces, hermanos, ¿por qué es lo más conocido que hay? Es lo más popular. Es lo más popular. Es decir, el hecho de que sea lo más conocido y lo más popular no quiere decir que es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Que es correcto. Entonces a esa persona tendríamos que instruirla, tendríamos que enseñarla y tendríamos que demostrarle que no somos así. Ok, hermanos, para nosotros poder ver Apocalipsis, déjame decirte que hay 4 interpretaciones para el libro de Apocalipsis. Hay 4 interpretaciones, y te estoy hablando de las más comunes, porque quizás hay más, pero te estoy hablando de las 4 interpretaciones más comunes. La primera interpretación para Apocalipsis es la interpretación preterista. La interpretación preterista. Pero déjame y te digo ahí, dentro de esta interpretación preterista, por eso no somos perfectos, hermanos, y dentro de todo podemos ver que hay pecado. Dentro de esta interpretación preterista hay 2 interpretaciones o 2 ramas que salen de ahí. Un interpretarista parcial, el interpretarista, y un hiperpreterista. Ve, nada más de esa postura salen otras 2. Entonces, pero vamos a generalizar qué es el preterista o esta forma de ver Apocalipsis, esta interpretación. La palabra preterista viene de pasado. ¿Qué quiere decir? Que propone
que la gran mayoría de los eventos de Apocalipsis sucedieron durante los primeros siglos después de Cristo. O sea, esta interpretación dice, lo que tú lees en Apocalipsis, eso sucedió en el primer siglo. La mayoría de ellos sucedió en el primer siglo después de Cristo. Algunos dicen que durante la caída en Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, otros dicen que durante la caída de Jerusalén en el primer siglo y la de Roma en el siglo V. O sea, dentro de ellos hay como unas diferencias. Ellos dicen, nosotros creemos que Apocalipsis nos habla desde el primer siglo. Otros dicen, no, mira, sí abarca desde el primer siglo, pero llega hasta el siglo V. Hay otros que dicen, no, llega hasta el siglo III, cuando se levanta Constantino. Entonces, dentro de ello hay una diferencia, pero lo que quiero que quede claro, o el punto que voy con el preterismo, es que ellos dicen que la mayoría de Apocalipsis ya fue en los primeros siglos, o en el primer siglo. Todo lo que se describe Apocalipsis pasó en el primer siglo. Pero con esto no queremos decir que todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen que aún faltan algunos eventos por suceder, que estamos hablando la segunda venida del Señor Jesucristo y también el juicio de los justos y los santos, ¿verdad? Y también es justos e injustos, y también hablando el reino final, cuando moremos eternamente con Cristo. Dicen, eso ya se cumplió. Prácticamente en Apocalipsis dicen, ya se cumplió hasta el capítulo 21. Apocalipsis. De ahí en más, falta que se cumpla. Entonces, hermanos, dentro del preterismo hay un hiperpreterismo, el cual obviamente cae en una herejía. ¿Por qué? Porque ellos decían, todo esto ya se cumplió. Y como en Mateo Jesús dijo que esto iba a suceder y que esta generación iba a ver esa destrucción antes de su venida, entonces algunos afirmaban que Jesucristo ya había venido por segunda vez en el año 70. Ya era su segunda venida. Entonces, obviamente, esto cae en una herejía, porque no es así. Pero dentro de todo el preterismo dice que Apocalipsis, la intención de Apocalipsis, la intención de Dios revelarle esto a Juan, fue para traer consolación a los cristianos que estaban sufriendo en ese momento la persecución del Imperio Romano. Entonces, hermanos, si lo vemos de esta manera, el preterismo no está descabellado. El preterismo, no el hiper, el preterismo. ¿Sí? Ok. Entonces, después de esto hay otra interpretación. Esta es la interpretación histórica. La interpretación histórica. Si te quedó alguna duda del preterismo, puedo parar, puedo repetir y sin ningún problema puedes anotar, ¿ok? Muy bien, viene la interpretación histórica. La interpretación histórica propone que los eventos de Apocalipsis suceden gradualmente durante el transcurso de la historia. Conforme la historia va pasando, los eventos de Apocalipsis van pasando. Esta perspectiva fue especialmente popular durante la Reforma Protestante, cuyos dirigentes pensaron que el Papa y el sistema católico romano de su día fuera el anticristo. Entonces, esta postura histórica es, el Apocalipsis se ha ido dando poco a poco, pero no simplemente el Papa en el año 1600 que estaba el Papa. Lo que la postura histórica dice que cuando se llevó, se fue dando el Apocalipsis, pero cuando por primera vez se establece en el Imperio Romano, o el Imperio Romano se establece como catolicismo, y por primera vez se pone a un hombre como el vicario de Cristo, en ese momento el anticristo se estaba presentando. El anticristo se estaba presentando. No tanto ese Papa del año 300, sino
ese sistema de gobierno, o sea, el Papa, hermanos. Y también esta interpretación histórica tiene mucho sentido, porque dime tú, ¿qué más hombre en este momento tiene peso como el Papa? Yo te lo he dicho, hermano, el día que el Papa o si él piensa que el anticristo es el Papa, no estoy diciendo ahorita, todavía no entramos a eso, pero yo te lo he dicho, hermanos, el día que el Papa oficialmente dé la bendición a todas aquellas personas transgénero, homosexuales, lesbianas, y diga, de esa manera Dios los ama y la iglesia los acepta, y los hermanos protestantes o los creyentes digamos no, seremos acusados de falta de amor, y ese día comenzaremos a ser encarcelados. Que no falta mucho, ¿estamos de acuerdo? No falta mucho, pero el poder lo sigue teniendo la Iglesia Católica Romana. Entonces, es ahí donde el sistema reformado decía, cuando ese hombre se sentó, como dice Tesalonicenses, ¿no? Cuando ese hombre se sentó en el trono de Dios y se hizo pasar por Dios, he ahí el anticristo. De verdad que tiene mucho sentido, hermanos, mucho sentido. Y de ahí ya no se ha podido separar, por más que quieras decir, no se ha podido separar. Ok, entonces, pero también viene otra interpretación, y dentro de esto viene una interpretación, la vamos a llamar futurista. Es la interpretación futurista. Esta propone que la gran mayoría de los eventos de Apocalipsis todavía no han sucedido. Según esta perspectiva, los eventos del capítulo 4 al capítulo 22 sucederán durante el tiempo del fin. ¿Qué dice esta postura futurista? Dice, si tú lees Apocalipsis, cuando llegues en el capítulo 4, es ahí donde la iglesia es raptada. Y ya después de ahí hasta el capítulo 22, describe todo lo que es la gran tribulación. La gran tribulación. Hermanos, y esta es la postura más popular. Esta es la postura más popular. Tan popular que hay películas en el cine. Tan popular que los cristianos, a lo mejor a ustedes no nos tocó, ni a mí me tocó, pero los primeros cristianos que llegaron a la ciudad, llegaron a México, ellos empezaron a evangelizar con ese tipo de cosas. Juntaban a las personas, les ponían las pantallas, les ponían el proyector y aviéntate la película esta de Apocalipsis. Y la gente empezaba a temer. Y tristemente se llegó hasta un punto excesivo de infundir miedo en las personas. Va a llegar el rapto y te vas a quedar. Nomás un día ya no nos vas a ver. Y ahora sí, va a llegar el anticristo y esto y lo otro, bla, 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 bla. Entonces, esta postura es la más popular, es la que la gente lo abrazó. ¿Por qué crees que es la más popular? Porque esta postura la abrazó el pentecostalismo. El pentecostalismo, las iglesias más populares. Las iglesias, mira, yo te voy a decir, por eso decimos que somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Los pentecostales, hermanos, no les digas sobre evangelizar, ellos andan en la calle evangelizando. Y son, ahora sí como dicen, son bien entrones donde sea, y los ves dando café en el hospital, y los ves allá, y los ves acá, y andan allá y acá, y haciendo y otro, y orando a las personas por la calle, con las personas por la calle, y esto y lo otro. Son más entrones que nosotros, porque nosotros somos más de, pues Dios en su soberanía, Él ya sabe quién, y Dios lo traerá. Por eso somos un cuerpo en Cristo, hermanos.
que ellos evangelicen y nosotros doctrinamos. No, no es cierto. Nosotros deberíamos de tener lo que ellos tienen. Hermanos, esa pasión por las almas. Y ellos deberían de tener lo que nosotros tenemos, un estudio serio de la palabra de Dios. Nos falta. Entonces, hermanos, la interpretación futurista, repito, ha sido la elección de la mayoría de la gente, y esta es la más dominante en la actualidad. Esta interpretación futurista. Todo o la mayoría de lo que dice Apocalipsis aún no pasa, apenas va a pasar. ¿Ok? Entonces, llevamos 3 interpretaciones. La preterista, que sucedió en el primer siglo o a lo mejor hasta el tercer siglo. La histórica, que va siendo algo gradual. La futurista, donde aún no han pasado todos esos eventos, están en un futuro. Y el cuarto es el punto de vista idealista, o la interpretación idealista. En contraste a los otros 3 esquemas de interpretación, suele señalar un cumplimiento del simbolismo de Apocalipsis en la historia. No es que esto haya sucedido, sino que todo es un simbolismo de cómo Dios trata con su iglesia, ¿verdad? Esta perspectiva propone que Apocalipsis enseña verdades eternas referente a la batalla entre el bien y el mal, y que continúa durante toda la época de la iglesia. Esta postura idealista dice, miren, no es que esto vaya a pasar así, o no es que esto pasó así. Lo que Juan nos quiere enseñar nada más son verdades bíblicas, ¿verdad? O verdades eternas. Una batalla constante entre el bien y el mal, que al final vence el bien. Lo que Juan está haciendo es, como te decía el miércoles pasado, lo que Juan está haciendo es como contarnos un cuento para que nosotros podamos comprenderlo, podamos entenderlo. Y esta es la postura menos aceptada, aunque hay algunos hermanos que lo aceptan. Y el hecho de que la acepten no quiere decir que no sean hermanos, la aceptan, ¿verdad? Entonces, estas son las 4 posturas. Hermano, quizás no lo sabías. Tienes a lo mejor 1 año, 2 años, 20 años, 30 años creyendo en Apocalipsis, pero no sabías en qué postura estabas. Pero dependiendo, hermano, de la interpretación de Apocalipsis que tú tengas, fíjate bien, no quiero enredarlos, pero dependiendo de la interpretación de Apocalipsis que tú tengas, el resultado de esta interpretación va a ser cómo ves tú al anticristo, la segunda venida, la tribulación y el milenio. ¿Sí o no? Dependiendo de la postura que se toma, vas a ver tú cómo es el anticristo, la segunda venida, la tribulación y el milenio. Y es por ello que ahí hay otras posturas. Dentro de estas interpretaciones salen resultados como el premilenialismo histórico. No quiero enredarte. Ok, tenemos esas 4 interpretaciones, ¿sí? ¿Están claras? ¿Las tienen claras? Nosotros somos como preteristas, historicistas, futuristas y un poco... No es cierto. Si nosotros decimos que nosotros como iglesia, camino de santidad, nos apegamos a una postura más inclinada al preterismo.
¿Por qué? Porque lo vamos a ir viendo. Pero recuerden que dentro del preterismo hay como esas tres ramas. El hiper, que para nada nos apegamos, pero sí vemos un preterismo en algunas cosas en Apocalipsis que se cumplieron en la iglesia del primer siglo, y obviamente faltan algunas cosas por cumplirse, ¿sí? Entonces a muchos se les conoce ahí como un preterista parcial, como algunas cosas falta que pasen: la segunda venida, el juicio de los justos e injustos, y que estemos con Cristo reinando por la eternidad. ¿Estamos de acuerdo que todavía no pasa? Porque si yo te digo, yo soy preterista, tú vas a decir, tú eres de los que ya creen que Jesucristo vino. No, espérate. Es como el calvinismo. ¿Me explico? Yo soy calvinista. Tú eres de los que dice que Dios, a uno sí y otro por más que le ruegue va a decir que no. No lo entiendes, no lo comprendes. ¿Ok? Entonces, muy bien. Dentro de estas cuatro interpretaciones, te repito, vamos a encontrar resultados como el premilenialismo histórico, el premilenialismo dispensacional, el postmilenialismo y el amilenialismo. No me voy a meter a definirte cada una de estas porque nada más te voy a enredar, pero dentro de estas, que obviamente entiendes por milenialismo, que entiendes por premilenialismo, obviamente estamos refiriéndonos al milenio, ¿sí? Y esas cosas del milenio obviamente nos marcan estas posturas hacia dónde vamos o qué es lo que creemos. ¿Qué te faltó, Daniel? Las cuatro cosas. Ok, es el premilenialismo histórico. Mira, te voy a dar un resumen de qué cree el premilenialismo histórico. El premilenialismo histórico cree que viene el Señor Jesucristo, su iglesia pasa por la tribulación, por la gran tribulación, viene el Señor Jesucristo, se lleva a su iglesia, pero así como se lleva a su iglesia, el Señor Jesucristo en ese momento viene, establece el reinado milenial, y después de ello viene Satanás es atado, y después de ello viene una guerra. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos no creen como el dispensacionalista. El dispensacionalista dice que van a ser raptados antes de la gran tribulación, ¿verdad? Antes de que todo esto suceda, vamos a ser llevados, o sea, no vamos a pasar por esa gran tribulación. Entonces ya después viene ese premilenialismo dispensacionalista, ¿verdad? Viene el Señor Jesús, estamos aquí, pero hay un rapto secreto. La iglesia es raptada. En cuanto la iglesia es raptada, aparece el anticristo, trae 3 años y medio de paz, pero después de esos 3 años y medio, el templo es reconstruido, se vuelven a hacer los sacrificios, pero dentro de esos sacrificios se levanta el anticristo, hace la abominación desoladora, comienza la persecución de los cristianos, viene esa gran tribulación, y es ahí, o también puede ser antes o después, el Señor, y el Señor viene con su iglesia a establecer su reino milenial, ¿verdad? Donde Satanás es atado, hay un reino literal de Jesucristo aquí por 1000 años y estamos aquí. Pero también existe este postmilenialismo. El postmilenialismo habla que comprende el postmilenialismo, y el amilenialismo tienen algo muy parecido. La diferencia del post y del amilenialista es que el post piensa que el milenio, como el amilenialista, ya lo estamos viviendo. ¿Cuándo comienza ese milenio? Desde la venida del Señor Jesucristo. ¿Pero por qué dice 1000 años? Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es algo figurativo, no literal, ¿verdad? Entonces, desde su primera venida hasta su segunda venida se le conoce como el reinado milenial. Cristo ya no estamos esperando nosotros como que venga en sí, ¿cómo puedo decirlo? Estamos en ese reino milenial y estamos esperando la segunda venida de Cristo. No creemos como el dispensacionalismo, que vaya a ser en 2 eventos, uno secreto
Primero se va, luego vienen 3 años y medio y luego una segunda venida de Cristo visible. No, creemos que la venida de Cristo es una sola vez visible, con voz de trueno, con voz de trompeta, con voz de arcángel, viene por su iglesia. Pero digo, todo esto lo vamos a ir viendo en Apocalipsis, ¿eh? No creas que ya no lo vamos a ver, nada más te estoy como introduciendo hacia dónde vamos. ¿Ok? Muy bien, entonces, hermanos, para nosotros poder tener una interpretación, voy más atrás todavía, para nosotros poder tener una interpretación, o la de estas 4 interpretaciones de Apocalipsis, que dijimos que es la preterista, la historicista, la futurista y la idealista, para nosotros poder llegar a estas 4 interpretaciones, tenemos que interpretar la Biblia de una forma para que podamos llegar o encajar en una de estas. ¿Me explico? ¿Por qué llegamos a una de estas 4 interpretaciones? Porque es la forma como nosotros interpretamos la Biblia, toda la Biblia, para poder llegar hasta ese punto. Y las 2 interpretaciones, voy a llamarlo así, más fuertes que hay en cuanto a la Biblia, en cuanto a todo lo hermenéutico, son 2. Una de ellas es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo. Y la otra es la teología del pacto. Hermano, quizás tú no lo sabes, quizás tú dices, yo estudio la Biblia, yo leo la Biblia, pero dentro de esto los institutos bíblicos donde tú estudies o a la iglesia que tú vas, marcan una postura. Yo salí de un instituto bíblico que era y es dispensacional. Yo no lo sabía. Yo abracé esa postura. Yo por 20 años, no estoy tan grande. Pero, no, pues sí, como por 20 años, me duele decirlo, pero sí es más o menos el tiempo. Por 20 años yo abracé una postura dispensacional, sin saber mucho de ello, pero yo abracé esta postura. Hermanos, esta doctrina dispensacional, voy a apurarme, porque sí me gustaría que termináramos esto para el siguiente miércoles. No me voy a meter de lleno, como no me estoy metiendo de lleno en cada una de estas interpretaciones, tampoco me voy a meter de lleno en cada una de estas interpretaciones de Apocalipsis, no me voy a meter de lleno en estas 2 interpretaciones de la Biblia para poder llegar a las 4 interpretaciones. ¿Me explico o no me estoy explicando? ¿No? Ok. La postura dispensacionalista, obviamente ellos están enfocados en la interpretación futurista. ¿Sí? La interpretación pactual abraza más a la interpretación pactual abraza más el preterismo y el historicismo. Vamos a dejar el idealista fuera. ¿Sí? Doctrina pactual abraza más el preterismo y el historicismo. La doctrina dispensacional abraza más la interpretación futurista. ¿Por qué? El dispensacionalismo es una doctrina que divide la historia del mundo en eras o en épocas, donde Dios interviene de una forma especial con la humanidad. La salvación es por fe, o sea, por eso los llamamos hermanos, porque creemos que es por fe. Pero Dios prueba en cada una de estas etapas, Dios está probando la fidelidad por medios de tales como la conciencia moral, la ley, la gracia y los requerimientos que Él está pidiendo. ¿A qué voy en esto, hermanos? El dispensacionalismo dice que Dios maneja a la humanidad en etapas. En etapas. Por eso se le conoce como las 7 dispensaciones. 7 dispensaciones a lo largo de la historia. ¿Por qué 7? Pues porque el 7 es el número perfecto y es el número de Dios. Aunque hay algunos que abrazan 9 dispensaciones. Hay otros que abrazan 8. Pero la más popular son 7 dispensaciones. ¿Sí? Dios
interviene de formas especiales con la humanidad. La primera de esta dispensación se llama la dispensación de la inocencia. O sea, Dios empezó a tratar con el hombre de una forma. Y esta dispensación de la inocencia es desde la creación hasta la caída del hombre. Dios ahí trató de una forma con Adán, de una forma. Y cada una de estas dispensaciones se distingue o se separa de la otra porque Dios, en cada una de estas etapas, Dios se revela, Dios pone a prueba al hombre, el hombre fracasa y Dios tiene que hacer un juicio sobre el hombre. Ahí se acaba una dispensación. Luego viene otra dispensación, donde Dios otra vez se revela al hombre, donde Dios prueba al hombre, donde el hombre fracasa, donde Dios trae juicio sobre el hombre y comienza otra dispensación. Entonces, la primera es la dispensación de la inocencia, ¿sí? Desde la creación hasta la caída del hombre. La segunda dispensación es desde la caída hasta Noé. Esa es otra dispensación que se conoce. Hermano, todos esos datos que te estoy diciendo tú puedes investigarlos por tu cuenta, por tu cuenta. Desde la caída hasta Noé. Ahí ya entró otra dispensación. Dios se reveló al hombre, Dios le dijo al hombre, no comas del árbol, el hombre desobedeció, entonces el hombre al desobedecer, el hombre fracasó, vino un juicio sobre el hombre, fue desterrado del huerto. Dios otra vez se revela a Noé, ahí viene, esa es la segunda dispensación. Le dice a Noé, pero Noé se embriaga, a esa dispensación se le conoce como la dispensación de la conciencia. De la caída hasta Noé se le conoce como la dispensación de la conciencia, ¿sí? Después de ello viene otra dispensación que se le conoce como la dispensación del gobierno humano. Esa es la tercera dispensación. Eso es desde Noé hasta Abraham, ¿sí? Que estamos hablando de ese gobierno humano que pues era por la fe. Dios le prometió a Abraham tenía que cumplir por fe, hacer por fe, pero después de eso viene otra dispensación, que es la dispensación del pacto. A esa es desde el pacto que Dios hace con Abraham hasta la salida de Egipto. A eso se le conoce como la dispensación del pacto. Después viene la otra dispensación, que es la dispensación de la ley. Esa de la ley es desde que Dios dio la ley en el Sinaí hasta la muerte de Jesús. El hombre volvió a fracasar. Dios se le revela al hombre en el Sinaí, le dice que cumpla la ley, el hombre fracasa, no puede cumplir la ley, viene un juicio sobre el hombre y ya después viene otra dispensación, que es la dispensación de la gracia. Yo sé que a lo mejor puedes decir todo esto, todo eso. Para que tú puedas llegar a una interpretación de Apocalipsis, tú tienes que creer todo esto. Dependiendo cómo tú interpretes Apocalipsis, debes de creer de esta manera. ¿Sí? Ok. Entonces viene la dispensación de la gracia. Desde la muerte de Jesús hasta el rapto secreto. Desde la muerte de Jesús hasta el rapto secreto se conoce como la dispensación de la gracia. ¿Qué va a pasar ahí después? Dicen que la iglesia va a surgir una gran apostasía, ¿verdad? O sea, va a fracasar. La iglesia va a fracasar porque va a venir una gran apostasía. Y después, la séptima dispensación se le conoce como la dispensación del milenio. Esa es la dispensación del milenio, desde el rapto hasta el juicio final. Para los que creen la postura dispensacionalista, ellos ya vivieron 5 dispensaciones: la inocencia, la conciencia, gobierno humano, la del pacto, la de la ley. Ahora están viviendo la 6, que es la de la gracia. Están viviendo en ella, esperando el rapto secreto para después pasar a la dispensación del milenio. ¿Sí? ¿Los estoy confundiendo o no? Es por ello que creen
en una postura o una interpretación de Apocalipsis futurista, porque falta que vivan esa dispensación del futuro, ¿sí? ¿Estamos? Ok, hermanos, y es así como se van dando estas interpretaciones para poder llegar a esta interpretación futurista. La hermenéutica, cuando hablo de hermenéutica estoy diciendo el estudio de la palabra. La hermenéutica o el arte de interpretar la Biblia, la hermenéutica del dispensacionalismo es literal. Ellos tienen una hermenéutica literal, o le puedes llamar una exégesis gramática histórica literal. Sé que estoy dando mucha información, pero déjalo hasta que ellos tienen una hermenéutica literal, que lo que dice en el Antiguo Testamento, las promesas que eran para Abraham, las promesas que eran para David, se tienen que cumplir literalmente en estos tiempos o en los futuros. Literal. Cuando yo empecé a chocar un poquito con esta postura, es porque yo decía, literalmente en el Antiguo Testamento dice que antes de la venida del Mesías tenía que venir Elías. Y Elías vino. ¿Pero quién era Elías? No era Elías literal. Pero no era literal. ¿Qué sigue esperando el pueblo judío? A Elías. Por eso no viene el Cristo, porque no ha venido Elías. ¿Pero qué dijo Jesús? Más digo que Elías ya vino. Es ahí donde yo empecé a tener estos choques con esta postura. Yo decía, pues si es literal, tiene que venir literal. En mí empezó a surgir esta postura, hermanos. Ok, entonces, la hermenéutica de la dispensación literal, como es literal, se debe leer literal el Antiguo Testamento y tiene que ser literal el Nuevo Testamento. O sea, así como creemos que es literal el Antiguo, lo que viene en las profecías en el Nuevo Testamento son literales. Si ahí dice que viene una bestia, si dice que viene un anticristo, si dice que va a ser un sello en la frente o en el brazo, 666, es literal. Yo no sé si es el número, si es el chip, si es Telcel, si es megacable, pero dice un chip y tiene, o un sello, y tiene que ser literal. Y esto puede llevar a extremos, hermano. Cuidado con las vacunas, porque mejor ahí te ponen el chip. Y hasta, ay, ¿cómo? Cuidado con esto, cuidado con lo otro, porque son excesos. Ok, entonces, la doctrina dispensacional, ellos tienen en su contexto, como es literal, los múltiples significados contextuales de judíos. Cuando dice linaje de Abraham, literalmente se está refiriendo a Israel. A Israel. Porque eso dice, literalmente dice linaje de Abraham, y el linaje de Abraham es Israel. Literal. No me lo cambies, no lo quieras alegorizar, no lo quieras hacer espiritual. La descendencia de Abraham es Israel, es los descendientes de Israel, Israel étnico. Pero yo comienzo a leer en las escrituras y veo que dice, ya no hay judío, ya no hay griego, sino somos uno en Cristo. Leo las escrituras y encuentro donde dice, Jesucristo es el verdadero Israel. De Egipto llamé a mi hijo Israel. Y para mí empieza a ver como este choque, ¿no? Digo, y lo vamos a ir metiéndonos a ver todas estas posturas, porque el mismo Pablo Romano dice, judío no es aquel que es descendiente de Abraham, sino aquel que tiene la fe de Abraham. Yo no digo eso, hermano, lo dice Pablo.
Judío no es aquel que tiene, no, judío no es aquel que está circuncidado y que es un judío étnico, descendiente de Abraham. Judío es aquel que tiene la fe de Abraham y que por obra del Espíritu Santo ha sido circuncidado su corazón. Ese es descendiente de Abraham. Y para mí empieza a haber esta controversia, ok. Entonces, como la interpretación es literal, lo que va a pasar es literal, entonces todas las promesas que vienen hechas para Israel, como es del linaje de Abraham, todas esas promesas hechas para Israel, pues tienen que cumplirse para Israel. Porque así dice la Biblia, o sea, esto es literal. Y es por ello que la postura dispensacional hace una separación. Israel y la iglesia. Tú puedes decir, Uziel, ¿de verdad se ocupa todo esto para poder interpretar Apocalipsis? Sí. ¿Por qué? Porque la postura dispensacional, Apocalipsis ve dos distinciones, Israel y la iglesia. Unas promesas eran para Israel, otras promesas eran para el pueblo de Dios. Lo que Dios prometió para Israel lo va a cumplir, porque Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no se mueve, y si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Entonces por ellos ven esta diferencia, el Israel que étnico, vamos a llamarlo así, que viene de ser, y la iglesia, y hacen estas distinciones. Ya casi no vas a acabar, pero bueno. ¿Tienes de aquí a las 10? No, no es cierto. Vamos a... Hermanos, estoy hablando de algo general, nada más de las posturas. Dentro de esta postura dispensacional, salieron otras 3 ramas. Una de ellas es el dispensacionalismo clásico, el dispensacionalismo revisado y el dispensacionalismo progresivo. El clásico es por lo regular lo que te estoy diciendo, como te lo estoy desglosando, que es la mayoría que se cree, lo más popular para interpretar Apocalipsis. Pero el revisado dijeron, nah, a ver, no todo es literal. Clásico, revisado y progresivo dijeron, a ver, todo esto no es literal. Espérate, no es literal. Y empezaron a revisar su dispensacionalismo. Entonces dijeron, no es tampoco tanto así. Y ya viene un progresivo, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Hermanos, ¿cuáles son los peligros de esta postura? Los peligros de esta postura, porque también vamos a hablar de la pactual, y vamos a dar también las cosas que hay en la pactual, porque quedamos que íbamos a dar las dos posturas. Los peligros que podemos encontrar en esta postura es que hay demasiada discontinuidad al estarnos moviendo por dispensaciones. Algunos teólogos llaman como que Dios estaba haciendo prueba y error, a ver si probaba al hombre, pero el hombre falló, no cumplió, pues otra vez. En los abusos que hay en esta postura es un abuso hermenéutico, de querer ver todo literal, todo es literal, todo literal. Como también, que creo que es el más grave que existe, un abuso escatológico. Y cuando hablo escatológico, obviamente me refiero a las profecías finales. Hay un abuso en esto. ¿Ya viste que está haciendo guerra Israel? ¿Conoce quién? Es el fin. Y ya viene. Y de ahí, yo amo mucho y respeto mucho a ese pastor, y lo amo y lo respeto porque fue de los que más aprendí de él. Pero el hermano Armando Alucin, para mí, ha perdido el piso. Cuando habla de posturas escatológicas, mira, y ahorita y le preguntan y dicen, pero va a venir Putin, y Putin va a hacer esto y va a hacer lo otro, y a tal grado que llegó y dijo que pues en septiembre, ¿no? Ya era la venida del Señor. Dijeron, oye hermano, espérate, pues nadie sabe. Pues el Señor dijo que ni el día ni la hora, pero el mes sí lo podemos saber.
espérame, o sea, ya son errores, son abusos. No quiero decir que todos, porque estaríamos generalizando y decir que todos, tampoco. Hay un hermano que es muy respetado, el hermano MacArthur, y nunca ha llegado a ese grado o a ese punto de caer así. Entonces, hermanos, quería ver también la doctrina del pacto, pero bueno. ¿Cuál es el problema? Te voy a dar mi postura. ¿Cuál es el problema que yo veo con la postura dispensacional? Mi postura como pastor de esta iglesia local. El problema con esta postura dispensacional, no me creas, por favor, no me creas, apúntalo tú búscalo, tú léelo, tú léelo. Hermano, antes del siglo XVIII, esta postura no se creía. La postura dispensacional no se creía. Búscalo tú investígalo, no me creas a mí, tú investígalo. Esta postura no se creía. Esta postura dispensacional sale, te lo había comentado ya en unos estudios pasados cuando veíamos de la confesión de fe, hablando sobre la sola escritura. Esta postura sale en el año 1585 aproximadamente por un jesuita. ¿Sabes cuál era la misión de los jesuitas? Contrarrestar la reforma protestante. Mientras los protestantes apuntaban y decían, el Papa es el anticristo, el hombre que describe la Biblia, este jesuita se dio la tarea de decir, no, yo tengo una interpretación de Apocalipsis. Eso todavía no sucede. Eso va a suceder hasta que el templo sea reconstruido. Cuando hablamos de la bestia y del anticristo, no tiene nada que ver con el Papa, es un líder político, no espiritual. Cuando Apocalipsis es bien claro y nos hace ver que la bestia, tanto el anticristo, es un líder político y alguien espiritual. Hermanos, antes del siglo XVIII, el término, por favor, investígalo tú investígalo. Antes del siglo XVIII, el término del rapto secreto era desconocido en el mundo cristiano. Antes del siglo XVIII, nadie creía que el rapto se iba a dividir en dos: uno secreto y uno visible. Ninguno de los reformadores protestantes refirió esto como un rapto secreto. Edward Irving, nacido en Escocia en 1792, se convirtió en uno de los predicadores más elocuentes de su época y figura sobresaliente, apúntalo, Edward Irving, y figura sobresaliente de la Iglesia Católica Apostólica en Inglaterra. Descubrió un libro de Lacunza y fue conmovido tanto que lo tradujo al inglés y lo publicó en 1827. En aquel tiempo Irving escuchó lo que creía ser una voz del cielo, la cual lo comandaba a predicar el rapto secreto a todos los santos. Hermano, no vas a encontrar, de verdad te lo digo, no vas a encontrar en la iglesia primitiva que se hable de un rapto secreto. No lo vas a encontrar. Búscalo. No lo vas a encontrar. Irving comenzó a llevar conferencias bíblicas a través de Escocia, pero en el año 1882, John Darby fue un cura de la Iglesia Católica y cofundador de los hermanos de Plymouth. Dejó el sacerdocio y se hizo un predicador evangélico. Inclusive
tindaba más al calvinismo, John Darby. Cuando Darby escuchó sobre Irving, se trasladó a Escocia para hablar con él sobre el rapto secreto. Allí conoció a Margaret MacDonald, quien comunicó su visión sobre el rapto secreto. Era una joven escocesa seguidora de Irving, la cual supuestamente cayó en trance y después de varias horas de estar en visión y profetizar, dijo que ocurriría el regreso de Cristo en 2 fases. Por eso esto yo te lo prediqué en sola escritura, hermanos. En sola escritura. Entonces, la enseñanza del rapto secreto fue introducida en Estados Unidos de América y Canadá durante el año 1860 y 1870. Darby mismo hizo 6 viajes a Estados Unidos y comenzó a esparcir la nueva enseñanza. Así fue como un predicador llamado Cyril Scofield cayó bajo la influencia de Darby y este escribió su Biblia tan famosa de Scofield, que es donde interpreta las 7 dispensaciones. El peligro, hermanos, de nosotros tener una Biblia con referencias de un pastor es que podemos caer en el error de hacer la palabra de ese pastor como infalible. Yo he escuchado, hermanos, no, es que yo tengo la Biblia de MacArthur, y en la Biblia de MacArthur dice ¿quién? ¿MacArthur o la Biblia? No, es que yo tengo la Biblia de la Reforma, y en la Biblia de la Reforma, ¿quién dice? ¿La Biblia de la Reforma o la palabra de Dios? Cuidado, cuidado. Ya nos vamos, hermanos, ya es la hora, ¿verdad? No, no te vimos. Queremos que hables con micrófono. Bueno, sí, y aprovechando de ese punto que están tomando de no tomar referencias tantos individuos, ¿por qué no vamos a la interpretación de Apocalipsis sin tomar en cuenta tantas referencias de tantas personas y pensadores, de tantas ideologías y situaciones de esas? Porque qué tal si yo te digo que cuando dice la Biblia en Apocalipsis, te digo, dice que es un candelabro. Tú vas a decir, pues es un candelabro. Yo te voy a decir, no, pero el candelabro representa a la iglesia. Tú vas a decir, no. Pero igual yo voy a confiar que tú ya lo estudiaste, ya lo analizaste, ya lo checaste y que nos está transmitiendo conocimiento y que nosotros te seguimos, por eso eres nuestro pastor. Hermano, creo yo que sería, para mi punto de vista, menos enredoso, menos situaciones así, como que no entendemos algunas, o de tantas posturas que nos das, ya no sé ni cuál es la buena y cuál creer, ni en cuál crees tú tampoco, ni en qué creemos como iglesia. Yo tengo una interpretación preterista. Ok, entonces, mejor porque no nos vamos justamente a esa interpretación. Pero para darte mi interpretación preterista, porque no todos los hermanos de aquí tienen esa interpretación. Ellos la vamos a adoptar porque de iglesia nos pertenecemos. Pero es que volvemos a lo mismo. Hay hermanos que tienen años en otra congregación y vienen con esta postura, y lo más correcto es presentarles las 2 posturas y por qué crees esa postura. O sea, creo que quedó ahorita un poquito claro el dispensacionalismo, de dónde viene y por qué creemos en ese futurismo, porque falta vivir una dispensación, o sea, estamos dentro de una dispensación, pero falta vivir otra, el milenio, algo que todavía no vive. La interpretación preterista decimos, ya estamos en el milenio, pero creerme nada más cegadamente, pues caeríamos en el punto como en otras iglesias. Yo soy el pastor, yo digo, ustedes obedecen y se callan. No tanto así, pero bueno. Okay. Yo les bendiga, muchas gracias. Yo sí estoy de acuerdo con esta clasificación y separación de las épocas, porque para entender el contexto tenemos que irnos al texto. Para entender el tema siempre tenemos que saber bien el concepto y de dónde viene la raíz para entender de dónde viene el mal, por un decir, pues me estoy refiriendo a algo en general.
precisamente al estudio, pero tenemos que saber de dónde es la raíz, para saber, y es mi forma de pensar, y no irnos directamente como borreguitos. Yo soy de las personas que no me quedo con las cosas, me gusta investigar, y no que se me sometan. Siempre en ese sentido soy rebelde. Me gusta la investigación, y no ¿cómo se le llama cuando se somete? Eso no me gusta, no me agrada. Someterse, sí, no. No. Sí, Me gusta la investigación. yo creo que lo más sano, espero no verlos confundido, hermanos, de verdad me hubiese gustado dar, ya es tarde, la postura pactual, pero creo que quedó, al punto, voy a resumir este pasaje, voy a resumir esto de todo lo que dije. Hay 4 interpretaciones para Apocalipsis, ¿estamos de acuerdo? Preterista, historicista, futurista, idealista. Vamos a eliminar la idealista, porque son las 4 más fuertes, la metí. Pero entonces, entre la preterista, la historicista y la futurista, ¿por qué creen? ¿Por qué abrazan estas posturas? Porque es dependiendo cómo interpretes la Biblia. Si tú eres dispensacionalista, vas a abrazar la postura futurista. No puedes abrazar la preterista, por conforme vas llevando. Pero si tú eres de la doctrina del pacto, cuando veamos la doctrina del pacto, vas a ver que abrazas la postura preterista o historicista. ¿Me explico? Entonces, yo pensé que se iba a abarcar todo para dar como los 2 puntos y no quedarnos así como que, nada más dijo una y no la otra. No. Entonces, ese es el punto. O sea, si tú abrazas la postura futurista, es porque tienes una interpretación de la Biblia dispensacionalista. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Yo creo que es sano que estudiemos esta parte. Lo hago por mí, porque tengo dudas, y qué mejor que estudiarlas, y también porque el día de mañana que llegue una persona y nos pregunte, bueno, ¿tú qué postura tienes? Esta por esto. ¿Y por qué no tienes esta? Por esto. ¿Sí? Simplemente para tener conocimiento y saber explicar, ¿no? O discipular. Si tenemos la intención de cumplir el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es vayan a hacer discípulos, pues estar realmente preparados, ¿verdad? Independientemente de la postura que cada quien tenga, no hay mejor que tener el conocimiento. Yo creo que es sano tomar este tipo de estudio. Completamente, hermanos. No llevamos prisa, no estamos jugando carreritas. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, me la puede hacer, a lo mejor no ahorita, o si me la quiere hacer ahorita, me la hace ahorita, pero si no, se la puede traer el próximo miércoles y la vemos sin ningún problema, ¿sale? El próximo miércoles daríamos un pequeño resumen de lo que es el dispensacionalismo, por qué abraza el dispensacionalismo la interpretación futurista, para no perder el hilo. Yo quería dar las dos para no, o quien se quiera quedar aquí, venga, no es cierto, para yo dar las dos, pero pues el tiempo nos ganó. Además, perdón, yo nomás por último, si tú eres la que me sacas de la duda, si no, el próximo miércoles, pero Gloria me decía, O de la iglesia te sacamos. Gloria me decía, ¿nosotros qué somos? Y nosotros somos, yo dije ella, preteritas estoicos, pero no sé si tenía la definición o cada uno. Es que, hermanos, nosotros no nos podemos llamar calvinistas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos llamáramos calvinistas, tendríamos que bautizar niños. Eso hacía Calvino. Por eso no nos llamamos calvinistas. Abrazamos doctrinas de las de Calvino, pero no nos llamamos calvinistas. Si no fuéramos cristianos calvinistas, porque bautizamos niños, eso hizo Calvino. Abrazamos doctrinas. Entonces, dentro de ello, hermanos, el próximo miércoles les voy a leer lo que dice nuestra Constitución. Yo no hablo del anticristo, Nuestra Constitución habla del anticristo, porque dentro del anticristo hay como 2, 3 posturas.
Y yo no tengo problema por esas 2 o 3 posturas. El problema es que la gente viva asustada, esperando al anticristo, más que la segunda venida del Señor. Esa es, porque Apocalipsis no fue escrito para que nosotros estemos viendo los tiempos, o cuándo es, quién es. Apocalipsis, por eso dice un libro de esperanza, que descansemos ahí en el Señor. Si tú crees que va a ser el próximo Papa el que viene, pues allá tú, pero que no tengas ese miedo, que no tengas ese miedo, ni lo estés esperando ni buscando. Recuerdan, con eso termino, recuerdan cuando le dijeron, Hechos 1:6, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Porque restaurando el reino de Israel, ellos esperaban la segunda venida del Mesías. ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué dice el libro de Daniel? Eso dijo. Pásame un mapa escatológico, pásame un mapa geográfico. Ahorita te voy a decir cuando una ciudad. ¿Qué les dijo? A ustedes no les corresponde saber esto. A ustedes no les corresponde saber esto. Recibirán poder y vayan y prediquen el evangelio. Déjense de cosas. Eso les dijo. Deja de estar buscando quién, cuándo y dónde, el día, el año, el mes, la fecha. A ustedes no les corresponde. Van a recibir poder y vayan y prediquen el evangelio. ¿Y qué creen? Y van a morir por predicar el evangelio. Entonces, a nosotros no nos corresponde, solamente al Señor. Va a estar bueno Apocalipsis. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos gozamos. Nos gozamos, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Y cuando creemos, Señor, saberlo todo, nos damos cuenta cuánto nos falta por aprender. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Gracias por tener misericordia de esta iglesia local. Gracias, Señor, porque a través de ello tú nos das luz, a través de tu palabra. Señor, y tú sabes que tratamos, nos esforzamos por hacer las cosas lo más apegado a tu palabra, Señor. Queremos estar apegado a ella, vivir para ella, Señor. Porque si te conocemos a ti a través de tu palabra, hemos obtenido la vida eterna. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Por favor, próximo miércoles iniciamos 7:30. Ya no me voy a esperar. Me está esperando a que nos trajera el hermano Darwin un micrófono, pero para que se quede mejor grabado. Pero la verdad me importa que ustedes realmente, los que venimos, pues, puedan entender el mensaje y para poder abarcar un poquito más. ¿Sale? 7:30, primero Dios, nos vemos el próximo miércoles. Dios me les bendiga. Bueno, Ricky, perdón, y respondiendo a tu pregunta, Cristian, respondiendo a tu pregunta, sí, abrazamos preterismo como histórico. Completamente. Es que mira, te voy a decir algo. Aún así, R.C. Sproul decía, yo no digo que soy, porque cada rato estoy cambiando. Me refiero cambiando no de que, esto, lo otro, sino cada vez voy estudiando más y me voy dando cuenta, descubriendo otras cosas. Pero su postura era pues totalmente preterista, pues. Algunos afirman que era un preterista parcial.